Naikuna, Dios ninch satumpis samincha sunkichis, gracias taitans mancachon, ari hukmanta bacha kay Dios yupacha no asipi tuparinchis, taita Dios paksimenta yachas panchis, taita Dios paksimenta tajuis panchis, y Dios le ponía hatumpi sapankichis samincha sunkichis. ¿Sí? Muy bien. Kay domingo kuna yachamushan siri que Señor Jesucristo. Kutimunang manta, ya, hainin pa domingo ya chamorjanches, ya domingo si ya chamorjanches, y kunan paskaj continuasunches, Señorinches Jesucristo, kutimuinin chaymanta, ya chayasunta, que temamanta, ¿sí? Pero antes ta hako, Dios mangachico na kachon, hako hatariru na kachon, baliko na kachon paipaj yanapaininta, paipaj kuyapaikininta, que oraspe. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a rogar que Dios bendiga nuestras vidas, obre en nuestras vidas. Bendito Señor, soberano Padre, te damos gracias, eterno Dios, en esta mañana. Gracias aquí por tus hijos, a todos quienes han venido aquí a tu casa, bendícelos, Señor. A tus hijos quienes nos escuchan desde la casa, bendice, Padre. A tus hijos, Señor, quienes, amado Padre, escuchan a través de esta radio en diferentes comunidades, en diferentes provincias, bendice, Padre. A tus hijos quienes escuchan, nos ven a través de Facebook, bendito Señor, y también a través de YouTube. En el nombre de Jesús, bendice, Padre Celestial. Señor, que tu evangelio llegue a cada persona, a cada corazón, eterno Dios. Muy agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Hainimpa yachamorqanchis, Tayta Diospaj yachachikuyninta, chaypi yachamusharanchis ciertamente, ari imakunas pasanan kasqa, manaraq Señorninchis Jesucristo kutimunan kasyaqtin, chaymanta yachamorqanchis, ¿verdad? Chaypi nimurqanchis, manaraq Señor Jesucristo kutimunan kasyaqtinqa, Maipachacho Señor Jesucristo jamuinin cercaña kashaqtinqa sucedenqas ari terremotokuna yachamurqanchis haynimpa semana, ¿verdad? Hinaspa anticristos, falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, tukuy kaykunamanta yachamurqanchis haynimpa domingo. Ari, y ciertamente, con antaj yacharsunchis, en primer lugar, es que tema casian, y maina tiempo pupone, Señor Ninches Jesucristo, jamonja, y maina tapone, Señor Ninches Jesucristo, cotemonja, chaymanta, ¿ya? Vamos a aprender el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como también vamos a aprender la manera de su segunda venida de Jesucristo. Cómo exactamente Jesucristo regresará a este mundo. Cómo exactamente Jesús volverá a este mundo. Nimulqanchismi, ñam prácticamente iskaywaranqa chunka más wataña, Señor Jesucristo kutimuyningmanta predicakun. Señor Jesucristo, manta huillacon. Ciertamente, de generación tras generación, siglo tras siglo, año tras año, Señor Jesucristo, manta rimacon. Señor Jesucristo, manta huillacon. Pero monasqa uqpanaykuna, Señor Jesucristo, kutimuninqa, mana no kanchispaq timpunchis picho, sino, Señor Dios paj, tiempompi. Chaymi haynimpa nimurqanchik kan miskay tiempo runaq tiempo, chaymi sutichasqa tiempo cronos nisqa, ¿ya? Y Dios paq tiempontaqmi sutichasqa tiempo de Kairos, ¿ya? Tiempo de Kairos. Chaymi chay sutichasqa Señor Jesucristo punchaynin, Señor Jesucristo tiempo. Señor Jesucristo o Señor Dios paj tiemponqa, runaq tiemponwanqa totalmente diferente. No canchispaj punchayninchisqa tiemponchisqa tutaymantan tardin ch'isyaykuy punchaykamuy chawpi punchay horas chayrik.
Pero Señor Dios paja, mana chayja, ciertamente chayna hinachu. Si no, Señor Dios paja, que waranka watakunaka, Señor Dios paja, puncheya o punche ancheinas kanman. O de pronto, hay waranka watapas, o waranka watapas, Señor Dios paja, haré ciertamente puncheya escapungman. Y puncheitansis, Señor Dios paja, waranka watajina kanman. Anchena tantay de despaximin ning. ¿Ya? Chaymi munas hermano yukona, haré. Manan en primer lugar, no canchis y achanchischo, exactamente, y maina tiempo pipones no canchis pa tiempo un chispe, Señor Jesucristo cotemon cachaita. ¿Ya? Chay pachtajme con ñawinchasunchis, capítulo 24, versículo 36 de Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 36, Anchay pingrimasyan kainata taita Dios paximin. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Maning mi taita Dios paximin, manang yachancho, y may puncheisis, y may orasis, Señor Jesucristo, kutiramunang mantaja, ni tajmi hanak pachapi ángel kunapas, yachalyantacho, ari, Señor Jesucristo, kutiramunintaja, solamente Dios ya punin, yachan, haikaxis, Cristo kutimunanta, nispangning. Y maray con él canchainata, kiking Señor Jesucristo, que Mateo Kelkape, porque no canchis pachtimpon chis ya, Dios pachtimpon taj, joj, anchenata entendenan canja. Ahora, entonces, el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo ciertamente es desconocido, según Mateo 24:36. Pero todos los intentos de los hombres para poder encontrar fechas exactas demuestran estar equivocados. La única cosa que puede decirse con certeza y fundados en la palabra es que Él volverá, es que Él regresará por segunda vez. Monas hermano ikuna, tukuy watakunapin runakuna, predicador kuna, ari fecha tachuraykurqanku, tal fecha en Jesucristo cotemon janespa. Emanel con may pachechos que tiempunts waranka tiempo che kamshachtin, año 1999 Watapi, emanel con runakuna. Che pinerkan, Jesucristo cotemon año 2000 pinis panerjanco. Kachtahme año 2012 Watapi, predicador en Estados Unidos manda kahnayar kantah, un tal Campbell, que me acuerdo, 2012 Watapi en rapto kan Jesucristo cotemon janespa, octubre que ya pinespa. Kaj hakay iglesia adventista manta yachachico Jelina de Wit paipas ner cantajme churar cantajme fecha kunata tal fecha pin Cristo cotemon janespa. Wah predicador kunapas ner kayantajme tal fecha pin Cristo cotemon janespa. Con un tiempo pasaré, kami predicador kona yachachikoh kona, tal fecha tan Cristo cotemon janespa. Dios paximin menin. Nyokah cotemune cercaja, may pachachos cotemune cerca y kamshankaña cheja. Cuida con kichismi. Allin tan kawarin kichis. Allin pimpurin kichis, allin tan causan kichis. Kawarichis nispang Dios paximin. Kawarichis ponchay kunata. Kawarichis yachachikuy kunata. Hojneraj yachachikuy kunata. Si hojneraj yachachikuy kunan, ciertamente que hay tiempo kuna, que hay ponchay kuna, que yaykamon, chayaykamon, hinaspangmi, chay yachachikuy kuna aún, chay wajlisqa yachachikuy kuna aún, iglesia okumampas chayaykamon. Ahora, solamente Dios paximin kaniwanchisme, Cristo cotemonja. Chayatan niwanchis Dios paximin. Pero manan niwanchischo, haik axis cotemonja chayta. Pero eso sí, niwanchisme, ñoqaj cotemune cercaca, kankan kay señal kuna nespa.
Y chaykunata rimaramuranchikña. Pitaq kay señalkunatari entendenqa. Pitaq kay señalkunatari entendenqa, comprendenqa. Cristopi iñajerunan entendenqa kay señalkunataqa. Como terremotos en todo el mundo, como falsas profecías, falsos maestros, etcétera, etcétera. Cristo pe iñejme entendenqa, comprendenqa, pero mana Cristo pe iñeja, manan entendenqacho, manan comprendenqacho. No canchispaj Cristo pe iñejpajqa, tukuy imaymanapas kay pachape sucedeja manan novedadcho. Yachanchisñan kaykunaq pasananta. A veces no canchis rikurunchis Facebook pe rikurunchis YouTube pe tukuy imaymana pasasqan naspa wow nispa mancharikunchis. Pero Cristo peñajronaja manan manchakunanchu kashan, sino ninami kashan Dios kaykunan juntakushan. Simikipin niwankiko kutimuniki cercaña nispa anchaymi no kanspaj kanan kashan. Y kaykunatami kay señales, prodigios. Antes de la segunda venida de Jesús, a nosotros, a los creyentes, nos esfuerzan, nos ayudan a prepararnos, nos ayudan a que estemos listos, a que estemos dispuestos para que Jesucristo venga y nosotros vayamos con Él. O en algún momento Dios venga a nuestra vida y nos recoja. Munas hermano ikuna, chay yachamos kanchis jainimpa domingo kuna, señales y prodigios. ¿Ya? Antes de la segunda venida de Jesús, chay kunaja, no kanchispaj imapajmi, kay pancha kunanchispaj, iñininchispaj, staway hatarinanchispaj, prepara kunanchispaj, manang mancha kunapajchu. Cristo peñajarunaqa manan manchakunanchu, imach hayk'achus pasasqanta kay pachapiqa. Kay punchaykuna kay Perú, Sur, Cusco, chaypi, por ejemplo, específicamente kay Cusco, no pe sufrishanchis, kay sequía nisqata mana para kanchu. A veces chaykunawan mancharikun runa. Cristo peñajaruna manchakun. Mana manchakunanchischu. Kaykunaqa pasananmi. Solamente vale kunanchismi taytanchis Dios ni yanapaykuay kay sasachay punchaykunata pasayta. Fuerzata qoy kay sasachay punchaykuna soportayta. Estas son tribulaciones y son tribulaciones pasajeras que tan pronto pasará. En su momento Dios mandará lluvia si Él quiere. Y si Él no quiere, no mandará, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque al final Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de este mundo. Munas joque panay ama manchakuicho. Tukuy imaymana kay mundupi pasasqanta. Kaynin panimorjani kay suyupi pasasyan sequía. Waq suyupi pasasyan con inundación. Waq suyupi pasasyan con onqoykuna. Waq suyupi pasasyan con wañuchinakuykuna, guerrakuna. Waq suyupi sinchi yarqay kasyan. Sapanka suyupi, sapanka nacionpi, sapanka llaqtapin hojneraq sasachaykuna pasashan. Pero Tayta Dios paqsiminminin. Chay para domingo yachamorjanchis no cotimune cerca pasankan específicamente chay gran tribulación nisqan. Tukuy kay mundupi sucesos pasashan riki o todo lo que está pasando, todos los sucesos que está pasando en este mundo son principios, inicios, pero viene mucho peor. Peor sasachay si samushan. Peor sasachay si samushan. Chay gran tribulación nisqan. Chay mantan yachichikuy kan, wakin meninko. Iglesia kamanan pasan kañachu chay gran tribulación tan nispa. Pero wakin yachichikuy menin yantak. No, iglesia pasan kan chay gran tribulación tan nispa. Ciertamente, hermanos míos, Dios para iglesia preparas kanan kashan. Imapakpas.
Dios para iglesia preparacos han cananchis kasian. Hay caña, wajña. Kay pachapi pasan kachaypaj. Imaynata, Cristo piñiniwan. Cristo piñiniwan. Si manaraj, se un joquipe Cristo te chashkikun kiracho. Chashkikoy. Cristo ta. Ahora monas hermano y kunam. Taita Dios paximim miniwanch, Él volverá, Cristo volverá, Cristo regresará, Jesucristo cotemonca, Jesucristo jamonca. Hermanos míos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nispantapo y corjanco, discipuluncuna, Jesucristota. Y más señal con ancarca canca. Yachachiko, Kotimunaiki, Punchaipi, Jinayata, Kai Pacha, Tukukuipi. Dos cosas, mira acá. Vamos, Mateo 24:3. Dos cosas. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dos cosas importantes. Señal de tu venida. Primero. Segundo, fin del mundo. Interesante. Discípulo con entiendes jaco, Cristo cotemoininta. Y caipacha, tococoininta. Entonces, chay Mateo jalcapiniwanchis. Ellos ligaron a los dos juntamente en el Señor. No les hizo ver, pero el Señor no les hizo ver en alguna forma que estuvieran equivocados, sino que más bien aceptó lo correcto de la pregunta en su discurso. Jesús les explicó los dos, sincronizando lo tan importante. Vamos ahora, Mateo capítulo 24, versículo 29. Lectura bíblica, leemos Hanjista. Nimi kainata Dios paximin. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así dice. Ahora vamos al versículo 35. Al versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Luego dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos míos, ahora vamos capítulo 13 de Mateo. Ya explicaremos aquí. ¿Sí? Mateo capítulo 13, versículo 39 dice de esta manera: el enemigo que la sembró es el diablo. A ver un ratito, Mateo 8. Sí, Mateo 13, 39 y 40, ¿ya? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Esto ya es el juicio de Dios. Esto ya es el juicio de Dios. Esto ya es el final del ser humano, de los creyentes como también de las personas que no son creyentes. ¿Cómo será la venida de Jesús? ¿Cómo vendrá Jesucristo? Imagínate en Cristo cotemonja. Vamos, Mateo capítulo 24, versículo 35 en adelante. Nishanmi. La venida de Cristo será como en los tiempos de Noé. Acá nomás.
Imaynataq Noépaq tiempunpiri karqan, p'unchaykunari. Génesis capítulo 6. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Eran tiempos bonitos? ¿Eran tiempos hermosos? ¿Qué había pasado? Génesis capítulo 6. Anchaypin jawarinchis munasqa hermanoykuna de que kay pachapiqa runa sinchita junt'aykapusqa. Runa sinchita junt'aykusqa hinaspanmi runa sinchita junt'aykuqtin de que runaq sunqunqa mana allinllapi kawsasqa. Runaq sunqunqa mana allinllapi yuyaykusqa. Mana allinllapi purisqa, mana allinllata ruwasqa. Porque Tayta Dios paqsiminmi nin kaynata munasqa hermanoykuna, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Primero, la humanidad en los tiempos de Noé estaban viviendo en maldad, completamente maldad, hasta que Dios miró al mundo y dijo: no contenderé más que el hombre viva. ¿Ya? Hermanos míos, cuánta maldad estaba viviendo. Noé paqtimpumpi sinchi manallin kawsaypi kawsasqaku. Tayta Dios paqsiminmi nin mikhuyllapi yuyaymanashasqaku, kasarakuyllapi yuyaymanashasqaku, kasarakuyllapi kawsashasqaku. Imataq kasarakuypi kan? Iman kasarakuypi kan? Kasarakuypi kan kay p'unchaykunapas kasarakuypas sinchitañan cambiapun manañan Diospaq munayninman hinañachu. Runaq munayninman hinallañan kasarakuypis kay tiempopi kashan. A veces, hermanokuna conviviente kasarakuyta munanku prácticamente con bombos y platillos, con todo nomás ya. Kasarakuypis kay p'unchaykunapas manan prácticamente Diospaq siminman hinañachu. Kay mundo práctica ruaynin imaginarían en kasarakuypas. Imaynata haqay tiempo karqan. Munasqa hermanoykuna. Primero, nimurqanchis, había mucha maldad. Segundo, la humanidad de aquella época nunca conoció la lluvia. Nunca vio la lluvia. Haqay p'unchaypi runakunaqa manan rikurqankuchu, riqsirqankuchu ima chay para kasqanta. ¿Me entienden? Y Noé imata predikarqan, hamunqan para kay pachatan unuwan mullpuchinqa Dios nirqanmi Noé. De que prácticamente haqay timpupiqa yakiruna manata rikurqanchu riqsirqanchu parata chayqa, kay pachaqa solamente regakurqan, kay pachamantas waxilla hamusqa. Y chay waxillawansis kay pachaqa plantakuna tukuyqa runapas kawsanman karqa. Imayna riki ciertamente may pachachus ari cocinaman haykuruspa unuchata empuchikunis cafecha tomanapaq, techa tomanapaq riki. Naspaqa t'impunamun chayqa imata ruwan? Waxirimun riki. Más o menos anchinacha kanman karqan kay pacha. Manaraq para kashaqtin waxillawan regakunman karqan. Chayki runakunaqa mana entenderqanchu, mana comprenderqanchu imaynapunitaq chay parari. Imaynapunitaq chay kay pachari unuwanmi puchisqari kanqa. Mana creerqankuchu, mana iñirqankuchu Noépaq predicacionninta. Burlakapurqanku may pachas barcota Noé ruwashaqtin. Nirqanku maypi kay ch'ayki llaqtapi, ch'ayki kay ch'aykipi kanman uno. Locoma Noéqa. 120 años predicó Noé que vendría el juicio de Dios a este mundo. Pero el pueblo no entendió, no comprendió. Seguía viviendo en sus deleites. Seguía viviendo
en sus deleites. Mana kay runakuna hayk'aqpas entender hankuchu. Y qati pasayarqanku paykuna kay pacha kawsayllapi. Y kay pacha kawsayllapi iñisharqanku purisharqanku. Hasta que por fin vino el diluvio. Hasta que por fin vino las señales. ¿Y cuáles eran esas señales de aquel diluvio en los tiempos de Noé? ¿Cuáles eran aquellos avisos de que este mundo iba a ser envuelto por agua? Y makunan señal kuna karja Noé pachtimpumpe para Hamunampaj. La construcción del arca. Eso era una señal que va a venir. ¿Qué cosa? El diluvio. Antes que venga el diluvio, ¿cuál era la otra señal? La predicación de la palabra. Eso era otra señal. ¿Cuál era otra señal? Para que el diluvio venga en los tiempos de Noé. Manaraj para el imushakten y mataj pasari. Puyo. Yanapuyo. Esos eran prácticamente señales prontitos de la venida de la lluvia de aquellas épocas. Así lo mismo, hoy en día hay señales de la segunda venida de Jesús. Y uno de los primeros señales es la predicación de la palabra, que la palabra de Jesucristo, que el evangelio se está predicándose. Esto es una señal. Otra señal, hermanos míos, como dice la palabra, como en los tiempos de Noé, así será la venida de Jesús. Este mundo cada vez más está en peor, caótico del pecado. Kay mundon sinche huchaman urmaikoshan. Sinche huchaman urmaikoshan. Runang mana allinllapiña yuyaykuspa kawsashan. Runang mana allinllapiña purishan. Runang manchakun kay pachapi mana kanñachu seguridad. Mana kanñachu seguridad. Kay pachapin prácticamente así como dije que imenan kay pachapin indios paximin, porque en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que por fin Noé entró al arca en Espanín. A veces creen terunaps kay pachapi Dios paj iglesia prácticamente manañan Dios paj simin imaginañacho ruay ningunata ruan. Y nosotros, si no estamos sujetos, la iglesia, a la palabra del Señor, el juicio de Dios llegará también a nuestras vidas. Nimsharjanin, que hay tiempo pas casarakoy pues manan prácticamente Dios paj manchakuyniwan hinañacho. Que hay tiempo casarakoy pues kolqowan yuyayañan. A veces cristiano casarakoy pues que hay pachape prácticamente que hay mundo pejinañan tususpa, kusikuspa. Si un matrimonio no hay músico, prácticamente no es matrimonio. Hermanos míos, la iglesia, nos estamos desviando a otro sitio. Detengámonos en la palabra. Detengámonos en la palabra y miremos prácticamente todo suceso. Y vivamos firme. Dios para me imagina causando cachón. Cuida con una cachón iglesia y mata churuashan cheita. Cuida con una cachón pachtata engañó man urmaizón man. Pachtata urmaizón man Dios pa juición man. Pachtata urmaizón man Dios pa peñacoinin man. Y mata pasora y Dios pa muneinin man hina. Versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Ya ves? Aquellos habitantes de la época de Noé no entendieron, no comprendieron. Hinayatas mi kay tiempo pero naja, mana entendicho, mana comprendicho. Cristo cotemuinen manta. Y si un creyente no entiende, no comprende sobre la segunda venida de Jesús, manaraj iñinkirachu Cristo cotemuininta manan alimpichu kashenki, manan alinchu kashenki. Pachtatas prácticamente kepakuach kay pachapi, mana Cristo chaskinguch son kepichayhan.
Y dice la palabra, hermanos míos, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A dónde? ¿Al arca? ¿Al cielo? Murieron ahogados. Prácticamente todo ese catástrofe del diluvio al ser humano lo hizo a pedazos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Kunanqa Cristo kotimuktinqa manañan munasqa hermano yukuna hukmantachu unuwan millpuchanqa kay pachata, sino ninmi Diospaq siminqa kunanqa kay pachataqa Diosqa castiganqa ninawan. Por favor me avisan antes de las 10, no tengo hora, estoy sin hora. ¿Ya? Munasqa hermano yukuna. Ciertamente, kallpanchakuya, preparakuya, Dios man achuykuy, balikuy paypaq yanapayninta. ¿No? Y dice la palabra, hermanos míos, así también Pablo habló, así también Pedro habló. Iglesia del Señor, tengamos mucha sabiduría, miremos a Cristo y miremos estos tiempos. Preparémonos, Cristo viene. Hamushami Cristo hojmanta, kutimunqan Cristo hojmanta, tukuy kay pachapi kaqkunaqa manang manchakunanspaqchu, sino Tayta Diospaq siminminin preparakunanchispaq. Entonces, iñi Cristopi munasqa waqay panay, chirias kainachu sintikunki hatari, levántate en tu fe, anda a la iglesia, anda al templo, lee tu Biblia, clama al Señor, arregla tu vida. Arregla tu vida conyugal, manarás tu casarás kanki, casarakoy, huchapin kasyanki. Adulterio pichukanki, lluqsichay qhilli huchamanta. Manarás tu Cristota sonqukipi chaskikuynki chaskikuy. Puriri, ama sayk'uyaychu, ama trabajukiraqchu primero kachun, ama kay pacha kaqraqchu primero kachun. Ari mikhuqmi kanki, tomaqmi kanki, uqyaqmi kanki. Pero en primer lugar ta Dios ta churay. Dios ta manchakuspayki kawsay. Kallpanchakuy munasqa hermano y hermanay. Haku hatarina kachun naspa, balikuna kachun paypaq yanapayninta. Señor, que oraspin gracias ta como ikiko. Kan yanapay kuahiko Dios niko. Kan kallpanchay kuahiko. Kallpata fuerza ta qoriwayko hasta wayraj. Preparasqa kanaykopaq Señor. Kay pachapi tukuy kay señal kunam. Pasasqanqa. Simikij nisqampas noypaq timpumpi hinan kutimunki qanqa nisqampas. Noqaykopaqqa Señor preparakunaykopaqmi kasyan. Listo kanaykopaqmi kasyan. Kawsayniko alchanaykopaqmi kasyan. Arrepentikunaykopaqmi kasyan. Qanman kutirikunaykopaqmi kasyan. Hucha saqanaykopaqmi kasyan. Papa yanapaykuayku Señor. Ch'uyata tukuchiwayku kay wawqikunata Dios nillayku. Manang yachaykuchi moras Señor kawsaynikiman qampas qan kutiramunki imayurasas kawsaynikota aparapunki hanaqpacha suyuman mana yachaykuchu. Yanapawayku kaykunapaqpas preparakuyta. Gracias niki con Cristo Jesús sutimpi. Amén. Dios ninch satumpi saminchasungis munasqa upanaykuna. Kay uras pero tuchalla baliykus qaykichis. Tomen asiento. Escuela bíblica.